Veníamos dispuestos a realizar su primera ascensión, pero llegamos tarde. Nada más saltar del tren, en el recién inaugurado apeadero de los Mayos, alguien nos dijo: «Ya han subido». Fuimos a desahogarnos en el Ciré, haciendo la travesía completa y contemplando a nuestras anchas un puro ya fumado por otros. En las primeras estribaciones del Pirineo aragonés, a los pies del pequeño pueblo de Riglos, se alzan las impresionantes moles de piedra rojiza conocidas como los Mayos. Los orígenes de estas masas rocosas de más de 300 metros de altura se remontan a unos 30 millones de años. Las corrientes fluviales arrastraron grandes cantidades de cantos rodados, depositándolos en las puertas del Pirineo. Estas rocas fueron acumulándose en extensos conos de deyección. La erosión labró profundas barranqueras, ensanchó las fisuras y dio forma a las increíbles siluetas que hoy vemos. Sobre estas rocas se recorta el majestuoso vuelo del buitre leonado, que coloniza estas paredes y sus alrededores, formando una de las colonias más grandes de Europa. En la base de los Mayos, en el pequeño pueblo de Riglos, sus gentes llevan una vida tranquila que solo se ve alterada por los grupos de escaladores que se acercan a estas paredes, conocidas internacionalmente por la belleza y espectacularidad de sus ascensiones. Ya nadie espera con admiración la llegada del viejo tren que todavía en su recorrido diario lleva a la ciudad cercana. Este tren fue durante años el principal medio de comunicación. España se recobra a duras penas de una cruenta guerra civil que ha asolado el país dejando profundas huellas en sus gentes. Abolido el régimen constitucional, es el comienzo de la dictadura de Franco, que duró 4 décadas. Los 40 fueron años difíciles. Más de la mitad de las viviendas carecían de agua corriente
y muchos pueblos no disponían de luz eléctrica. Las velas y los candiles de aceite eran la forma habitual de alumbrarse. El 60% de la población trabajadora vivía en el campo, donde la vida cotidiana era muy dura. Esto, unido a las malas comunicaciones, daba origen a una sociedad cerrada, casi autosuficiente. Tampoco había carreteras transitables. Es la época de los interminables viajes en tren. Los males se curaban con remedios espirituales, en una España en la que la Iglesia Católica tenía un lugar preeminente. El año estaba marcado por el ciclo litúrgico, que incluso servía de pauta para indicar el ritmo de las tareas agrícolas. Diversas procesiones y actos religiosos congregaban a toda la vecindad en las fechas señaladas. Los más puros valores de la educación de los jóvenes se veían encarnados en el Frente de Juventudes. Esta organización, que estaba muy unida políticamente al régimen, propugnaba en su filosofía formativa la heroicidad y la voluntad de servicio y sacrificio. Era una de las pocas posibilidades para practicar diversas actividades, como la montaña y la escalada. En un ambiente de penuria económica, el Frente de Juventudes era casi la única opción para conseguir los materiales imprescindibles. Esta es la época del comienzo de la escalada en paredes verticales y por tanto en los mayos de Riglos. En el pueblo comienza a vivirse con curiosidad el trasiego de estos jóvenes y de sus avances en las paredes cercanas. Dentro del ambiente montañero hay un personaje clave, don Justo Garasa, vecino de Riglos, cuya casa cumple las veces de fonda y de lugar de reunión e intercambio de noticias. En esta casa se deposita un libro de anotaciones donde se recoge la memoria de las ascensiones. Allí quedan reflejadas las diversas vicisitudes y conquistas de los montañeros. La primera conquista de importancia fue la subida al Mayo Fire, realizada en agosto de 1942 por Ernesto Mallafré, Francisco Blasi y Juan Bou. El relato de la misma queda reflejado en la primera página del libro de Riglos. Llegó el verano de 1942 y decidimos intentar la ascensión a los Mayos. Un pequeño arbolito nos ayuda a superar los primeros metros. Pero aquí la pared es extraplomada. Ha sido clavado el primer pitón, que apenas entra 2 dedos. Los segundos de la cordada están atentos a las evoluciones del primero. Después se puede proseguir sin ayuda de los pitones, pero con muchas precauciones, pues las presas no ofrecen ninguna seguridad. Son las 6 de la tarde cuando nos reunimos los 3 en la cumbre. 4 años más tarde de la subida al Fire, se conquista el Mayo Pisón en abril de 1946. Jorge Paniella, Alberto Murgía y Francisco Peiré acceden por su parte posterior hasta el comienzo del Torreón del Pisón. Encordados en Sencilla, a 40 metros, inicio el asalto. Superados unos 3 metros, me salta una presa y aterrizo en un arbusto. No ha sido nada e inicio nuevamente el ataque. Supero unos metros a base de pitones muy precarios y de cuya seguridad todos dudamos. Una concavidad parece cerrar el camino. Basta un paso de hombros y es superada. Sin darme apenas cuenta, llego a la cima. Mi emoción es enorme. Llegan los otros 2 y sellamos nuestra ascensión con un fuerte abrazo.
Entre los años 30 y 40, casi todas las cimas de Riglos habían sido conquistadas. Solo quedaba por ascender una singular aguja, conocida por su caprichosa forma como el Puro. Este torreón, adosado al Mayo Pisón, era la última cima que quedaba por subir, y esto aumentó su interés y prestigio. La escalada de esta aguja presentaba una dificultad excepcional, y los escaladores más punteros del momento a nivel nacional se habían fijado en ella. La historia de la conquista de este Mayo sería la más trágica de todas las que ha protagonizado este macizo. Cuatro jóvenes oscenses pertenecientes a la centuria La Campana se aprestan a intentarlo en julio de 1947. Sus nombres: José María Mate, Manuel Esquiroz, Antonio Sin y Mariano Coret. Como casi todos los montañeros de la época, sus recursos económicos son muy limitados, por lo que piden presupuesto al Frente de Juventudes, que les deja tienda de campaña, cuerdas, clavijas y mosquetones. De su propiedad solo son las mochilas de lona. Con este escaso bagaje llegan a Riglos y se disponen a intentar la ascensión de esta cima que muchos creían imposible de conquistar. ¿Va? Atención. Ahí va, pichones, que a lo mejor es la última. ¿Va? Atentos. Siguiente recogen el material que no es necesario para la escalada. Dejan las mochilas listas y las mantas plegadas. A pie de pared echan a suertes quién va primero de cuerda. A Coret le tocan los primeros 35 metros. José María Mate le asegura. Esquiroz y Sin quedan de ayudantes. Hacen un primer largo de 30 metros. Coret de primero abriendo vía. La pared no presenta grandes dificultades. No necesitan recurrir a ninguna técnica especial, aunque la progresión es lenta. Al poco tiempo llegan los tres a la primera reunión. Se aseguran clavando varios pitones y preparan el material para el siguiente largo. La muerte de Coret causó una fuerte impresión en el pueblo y en los ambientes montañeros. Empieza a tomarse conciencia de la auténtica dificultad que entraña la escalada de esta aguja. Durante 2 años, nadie vuelve a intentarlo. En 1949 se realizan 2 nuevas tentativas que no fructificaron y que escasamente alcanzan los 30 metros. En aquellos momentos había una gran carencia de material. Las clavijas eran construidas por los propios escaladores en talleres y herrerías, siguiendo su propia intuición.
Esto daba origen a un material muy poco elaborado y sin suficientes garantías. Por fin, en abril de 1950, se aborda la subida del Puro con posibilidades de éxito. Una cordada de montañeros de Aragón proveniente de Zaragoza y formada por Ángel Serón, Víctor Carilla y Fernando Millán ha estado entrenándose en diversas cumbres de la región con el objetivo de conquistar la cima más codiciada. Unos meses antes suben a la Peña Sola de Agüero. Esta escalada, por su dificultad, había causado sensación en los ambientes montañeros. En un solo día alcanzan 70 metros del suelo, salvando el pasaje más difícil que hasta ese momento cerraba el avance a sus antecesores. Carilla es el más joven de los tres y ha participado en alguno de los intentos anteriores. Para él la conquista del Puro se ha convertido en objetivo prioritario. Es el que aporta mayor entusiasmo. El escalador sigue progresando por la fisura, abriendo paso para sus compañeros. La roca es algo descompuesta, pero encuentra buenas presas y lugares para clavar. La impresión que causa esta muerte provoca que durante otros 3 años nadie se atreva a intentar la escalada del Puro. En mayo de 1953 llegan a Riglos Paniella, Rosig, Ayas y Salas, del Centro Excursionista de Cataluña. Esta cordada tenía la reputación a nivel nacional de ser el mejor grupo de escaladores de la época. Sus medios económicos eran mejores y el equipo y la técnica que utilizaban eran la vanguardia del momento. Hacen la obligada visita a Don Justo, el cual les da posada y les pone al corriente de los distintos ataques y muertes habidos en la codiciada aguja. Los catalanes dejan constancia de sus impresiones en el libro que Don Justo guarda en su casa. Después de mis primeras Alfiré, Compeiré y Murguía, la primera al Pisón con los mismos y la primera directa al Pisón con Haus, me queda la ilusión del Puro. Pero el recuerdo de los escaladores aragoneses caídos y muertos en él pesa muchísimo. Comienzan por una ruta que arranca en diagonal con una dificultad de 4º grado y llegan a la cornisa que sirvió de lugar de reunión para la anterior cordada. A pesar de lo desconocido del terreno, progresan con rapidez. Su técnica es depurada y Paniella tiene una larga experiencia de escalada en las paredes de Riglos. Llegan a la reunión. Allí ordenan y distribuyen el material para atacar el siguiente tramo. Paniella arranca de nuevo en primer lugar, en busca de la fisura que indica el camino hacia la cima. Al poco llegan hasta el lugar en donde ocurrió el desgraciado accidente 3 años antes. Todavía permanece clavada en la roca la clavija en donde se partió la cuerda de cáñamo, provocando la muerte del escalador aragonés.
camino no. Progresan por la fisura. No pueden alejarse de ella, puesto que saben que es el único lugar donde puede clavarse con garantías. La roca, algo descompuesta en algunos tramos, y la dificultad para colocar las clavijas, les obliga a tomar todo tipo de precauciones y a subir con lentitud. Al finalizar el primer día llegan a una cueva con una repisa bastante buena, donde preparan el bivac para pasar la noche. A la mañana siguiente superan el gran extraplomo de la cueva. A la vez que ascienden, suben, colgados de una tercera cuerda, unos petates con el bagaje indispensable: agua, comida, alguna clavija de repuesto y el equipo de bivac. Esto hace que la escalada sea todavía más lenta. Han probado en los tramos fáciles de las primeras tiradas a subir con ellos a la espalda, pero son muy pesados y poco indicados para portearlos. Superar esta cueva ha supuesto vencer una enorme dificultad. Atacan directamente el saliente que hace de techo. Los apoyos para los pies son escasos. Es necesario utilizar estribos y realizar un enorme trabajo de brazos que supone un gran esfuerzo. Han llegado a una chimenea que lleva directamente hasta el collado. El terreno ya no es tan vertical y de nuevo pueden avanzar con relativa rapidez. Las dificultades provienen de los petates que se enganchan continuamente. Uno de los escaladores tiene que subir debajo de las mochilas para liberarlas de los salientes. Llegan hasta el collado, que es donde se separa el torreón del Puro de la pared del Pisón. Aquí empieza el verdadero objetivo de la escalada: una afilada aguja de 60 metros de altura. La meta está cercana. Tantean por ambos lados. La roca es de mala calidad, bastante descompuesta. Comprenden que con el material que llevan no van a poder pasar y deciden abandonar para volver cuanto antes desde Barcelona con el material necesario. La conquista del Puro es cuestión de días. El intento realizado por los catalanes se difunde en los ambientes montañeros de Zaragoza como la pólvora, puesto que supone que ya había alguien muy interesado por el Puro y con grandes posibilidades de alcanzar la cima. Una cordada de aragoneses lleva tiempo preparándose. Durante meses han estado entrenándose y han realizado alguna escalada de importancia, como la segunda ascensión a la Peña Sola de Agüero. Son muy jóvenes, entre 16 y 22 años. La cordada la forman Alberto Rabadá, Ángel López, conocido como Cintero, y Manuel Vescós. Pertenecen a la Escuela de Montaña del Frente de Juventudes de Zaragoza. Deciden no esperar más, y al mes siguiente, el 21 de junio de 1953, están al pie del Mayo Pisón, dispuestos a atacar la cima del Puro. Entonces nosotros, pues con aquellos medios que teníamos entonces, cuerdas de cáñamo, alpargatas de cáñamo también, clavijas de hierro, muchas de ellas fabricadas por Herrero, mosquetones de hierro también,
que comportaban un bagaje de un peso de las cuerdas de 5 kilos cada una y unos 10 kilos también de mosquetones y clavijas, pues el primero de cuerda a veces portaba 20 kilos, arrastraba 20 kilos. El nivel de entonces, comparativamente al de ahora, pues era un nivel muy inferior, un nivel que tenía muy poco rodaje, no habíamos hecho escaladas de dificultad, y hace que empecemos este intento, pues bueno, pues con un cierto respeto a la pared y con un cierto miedo a lo que podría pasar. Los escaladores aragoneses siguen la misma ruta de las cordadas anteriores que intentaron subir esta cima. Primero realizan los 2 primeros largos que dan acceso a la cornisa. Llegan a la fisura que a lo largo del muro ofrece la única posibilidad de ir colocando algunas clavijas. La pared es ya totalmente vertical. Avanzan con sumo cuidado. Son conscientes de que esta cima se ha cobrado varias vidas. Manuel Bescós es quien tiene un mayor nivel técnico en la colocación de clavos y por ello el encargado de ir abriendo vía. Los tramos desplomados se superan utilizando la doble cuerda. Esta técnica consiste en progresar utilizando alternativamente las 2 cuerdas a las que va asegurado el escalador de cabeza. Ya en la cueva, ven que es muy difícil superar el techo. Los escaladores catalanes no han dejado ningún material. Colocan varios tacos de madera que sirven de base para los clavos de hierro y, ayudándose de los estribos, remontan sobre ella. Se ha echado encima, por lo que dejan las cuerdas preparadas y vivaquean en la cueva. Hacemos un vivac en la cueva del Puro. Normalmente arrastrábamos por una triple cuerda, otra tercera cuerda, una mochila pues que contenía los sacos de dormir de los de aquella época, que abultaban poco y pesaban menos, que era poco más que una tela y un poco de plumón. Alguna cantimplora, algo de comida y alguna clavija de repuesto por no llevarlas todas colgando. Bueno, pues en aquellos vivac generalmente se dormía poco. Era meterse en el saco una vez de haber cenado una precaria cena y luego pues intentaba dormir y allí se pasaba la noche entre un duerme-vela, convenientemente asegurados a las clavijas que hubiera en la cueva y en la reunión, y bueno, pues así pasó la primera noche. Al día siguiente vuelven a superar la cueva y, avanzando en oposición por la chimenea, llegan al collado. ¡Ya he salido ya! Están en el punto más alto alcanzado por la anterior cordada. Los 3 aragoneses sí que cuentan con el material suficiente para atacar el torreón final. El tiempo es bueno, la escalada hasta ese punto ha sido rápida y la moral es muy alta. La aguja se separa de la inmensa mole del Mayo Pisón. Comienza la parte más aérea y expuesta, la que los catalanes no pudieron superar. A partir de allí iniciamos un ligero tanteo. Previamente colocamos a través de la gran piedra que está emputada en el collado una vaga larga de cáñamo como seguro de la reunión y como seguro del inicio de vía. Y es Radagá el que tiene una vista intuitiva y ve que quizá por la vista izquierda, subiendo un pequeño muro que hay descompuesto y desplomado, un poquitín desplomado en un trozo, pues sería quizá la clave de la ascensión. Y se empieza a elevar lentamente
poniendo alguna clavija en principio precaria. Empleábamos unos tacos de madera que acuñábamos en las posibles grietas para dar más consistencia a la clavija, que había sido un poco idea de él, de Rabadá, que como trabajaba en ebanistería tenía acceso a maderas, en fin. Y desde luego allí fue, después de unos momentos de tensión, pues logra elevarse y alcanza una pequeña plataforma de la cual ya pues ve que aquello podría ser posible. La lentitud en el avance hace que consuman prácticamente todo el día y tienen que forzar un segundo vivac. Llevan ya 2 días en la pared. A la mañana siguiente, una vez reunida la cordada de nuevo, Manuel Bescós ataca un muro descompuesto. Debajo, Alberto Rabadá y Cintero siguen sus evoluciones atentamente. Ahora el avance es mucho más lento. Llevan 3 días en la pared y 2 noches casi sin dormir. A este cansancio acumulado se suma la tensión de permanecer constantemente expuestos en la pared vertical. Alcanzan la base de la última panza. Ya solo faltan 15 metros para la cima. Las horas han pasado rápidamente. Son las 4 de la tarde. Unos grandes nubarrones han cubierto el cielo de Riglos. En el transcurso que iniciábamos un paso de hombros para querer continuar la subida hacia la cima, que aunque no estaba muy lejana, la veíamos por nuestro cansancio y por las horas de pared, la veíamos un poco difícil de conseguir aquel día, se desencadena una gran tormenta que ya fue lo que nos hizo desistir totalmente. El descenso bajo tormenta y con cuerdas de cáñamo era súper difícil. Las cuerdas se quedaban tensas como cables, duras. El rappel, que era el rappel derivado del comichi italiano, pues era muy difícil de hacer con cuerdas mojadas, pero porque había que ir continuamente alimentando el mosquetón poco a poco, y a veces si cogías algún tramo seco pues bajabas muy deprisa y daba bastante miedo. Bueno, pues con una cierta dificultad y vicisitudes, pues logramos llegar ya al suelo. Los aragoneses han quedado muy cerca de conseguir su objetivo. Saben que los escaladores catalanes no van a tardar en enterarse de su intento, bien por las propias gentes del pueblo, puesto que tienen amigos allí, o bien por los propios círculos montañeros. La jornada festiva más próxima es el 18 de julio, fiesta grande en toda España. Apenas falta un mes. Saben que sus por entonces competidores son los mejores escaladores del momento, que van a venir con el material necesario y que muy probablemente alcanzarán la cima. Los aragoneses deciden realizar un nuevo intento el 12 de julio, adelantándose 5 días a la llegada de los catalanes. Llegamos a Riglos. Por la tarde ascendemos unos 40 metros, dejando en una cornisa una de las mochilas y provisiones. Después descendemos al pueblo para pasar la noche. A las 6 de la mañana empezamos la escalada, alcanzando al mediodía la cueva donde descansamos. Continuamos por la chimenea hasta alcanzar el collado, donde realizamos el primer viaje.
comenzamos la escalada a las 8, siendo aproximadamente las 4 de la tarde, cuando todos los componentes de la cordada habíamos alcanzado la cornisa que se encuentra debajo de la panza final. Este era el lugar donde tuvimos que abandonar la vez anterior debido a la tormenta. Después de haber preparado el material suficiente, atacamos con un paso de hombros. En estos últimos metros estraplomados, se pitonea fácilmente, alternando la clavija con la pitonisa. Consigue hundir un pitón maravilloso, que aquello parece que era un canto celestial, el oír cómo entraba vibrando en aquellas rocas, y ya puede colocar un estribo que le equilibra totalmente, y a nosotros ya pues nos descansa de esa tensión tan grande, de esa panza desconocida, que era de un nivel pues bastante superior a lo que nosotros teníamos costumbre de hacer. Quedaban ya por escalar unos muros verticales que nos parecieron que tenían unas pesas ricas. Nosotros teníamos que ir muy lentos porque era terreno desconocido. Tampoco había que jugar mucho el tipo a exponer caídas, puesto que las reuniones, a pesar de considerarlas buenas, no sabíamos cómo estaban, y poco a poco el escalador en punta consigue alcanzar la antecima. De la antecima a la cima había una zona está todavía muy descompuesta, que también la hace muy lenta. Al ver tan cercano la cima, pues nos da un grito de júbilo y dice, creo que ya lo hemos conseguido. Una vez arriba, bueno, pues ya el grito de júbilo es tremendo. Los compañeros que estaban abajo ya, pues aquellos ya se abrazaban, los veíamos en lejanía, aunque está el pueblo que está visible, y bueno, aquello fue indescriptible. Por supuesto que la llegada del último a la cumbre es un momento enorme de gran júbilo, de enormes abrazos. Casi aún me emociono ahora contándolo porque estoy reviviendo cosas de hace 45 años, y aquello fue una maravilla. Habían transcurrido 8 años desde que la primera cordada inició el primer asalto. Otras continuaron su trabajo, siempre un poco más arriba. Por el camino quedaron ilusiones, sacrificio y compañeros que no regresaron. Por fin, 3 jóvenes de 16, 19 y 22 años consiguieron culminar el sueño de tantos escaladores. La última cima de Riglos, el Puro, ha sido alcanzada. ¡Bajad, bajad! ¡Que vamos a ir un trago luego! ¡Hala, daos prisa! ¡La Virgen de la Peña! ¡Estos tíos son, hombre, qué bestia! Después de pasar la noche en la cima, se inició el descenso por la mañana. En la cumbre quedaron, como constancia, una bandera de la organización juvenil y otra española. Abajo habían permanecido durante los 3 días varios compañeros escaladores. Su emoción había sido enorme cuando por fin vieron ondear las banderas en la cima de la aguja tan deseada. La noticia había corrido con rapidez. Varios amigos más estaban en camino y el propio gobernador civil de Zaragoza había mandado a interesarse por ellos. Los habitantes de Riglos también habían seguido con inquietud las evoluciones de los escaladores. No dejaban de asombrarse de cómo aquellos jóvenes con apenas 18 años habían tenido el atrevimiento de realizar aquella aventura. Todo el pueblo, enterado del éxito de la empresa,
salió a recibirlos, convirtiéndose el día en una jornada de fiesta que todavía es recordada hoy en día por todos aquellos que fueron protagonistas de la misma. La comitiva se dirigió a la iglesia del pueblo para dar gracias a la Virgen. En ese momento se encontraron con los escaladores catalanes, que acababan de llegar en el tren de la mañana, dispuestos a subir al Puro. La cordada catalana reflejaría sus impresiones de aquel día en las páginas del libro de Riglos. Veníamos dispuestos a realizar su primera ascensión, pero llegamos tarde. Nada más saltar del tren, en el recién inaugurado apeadero de los Mayos alguien nos dijo: ya han subido. Fuimos a desahogarnos en el Ciré, haciendo la travesía completa y contemplando a nuestras anchas un Puro ya fumado por otros. Manuel Bescós vuelve la semana siguiente a escalar en Riglos. Al descender del Mayo Bisón se desprende una clavija y muere en la caída. Alberto Rabadá llegó a ser uno de los escaladores españoles más reputados de la época. Con 28 años de edad, él y su compañero Ernesto Navarro fallecieron en las paredes del Eiger. Ángel López Cintero, con 62 años de edad, sigue escalando en la actualidad frecuentemente en Riglos. Testigo vivo de una época que ya es historia.
En las primeras estribaciones del Pirineo aragonés, a los pies del pequeño pueblo de Riglos, se alzan las impresionantes moles de piedra rojiza conocidas como los Mayos. Los orígenes de estas masas rocosas de más de 300 metros de altura se remontan a unos 30 millones de años. Las corrientes fluviales arrastraron grandes cantidades de cantos rodados, depositándolos en las puertas del Pirineo. Estas rocas fueron acumulándose en extensos conos de deyección. La erosión labró profundas barranqueras, ensanchó las fisuras y dio forma a las increíbles siluetas que hoy vemos. Veníamos dispuestos a realizar su primera ascensión, pero llegamos tarde. Nada más saltar del tren, en el recién inaugurado apeadero de los Mayos, alguien nos dijo: «Ya han subido». Fuimos a desahogarnos en el Ciré, haciendo la travesía completa y contemplando a nuestras anchas un puro ya fumado por otros.